Para el Analizando Personajes de hoy voy a estar hablando de una de mis parejas favoritas de las crónicas vampíricas, que son Lestat y Louise, los personajes creados por Anne Rice para protagonizar la mejor de sus series. Y bueno, pues para entrar un poquito en materia y empezar a hablar de ellos en un contexto más amplio, pues simplemente recordar que su historia comenzó en Entrevista con el vampiro, que fue la primera obra de Anne Rice escrita pues para su serie de las crónicas vampíricas, pero que tuvo un trasfondo bastante fuerte para ella porque fue escrito a raíz de la muerte de su hija Michelle, que falleció entre los 4 y los 5 años, pues porque fue diagnosticada con leucemia. Entonces para la autora fue un golpe bastante duro, y ella declaró que pues ya estaba dentro de la temática sobrenatural, y pues de repente surgió la idea para escribir Entrevista con el vampiro, donde Louise vendría siendo la personificación de ella y de este dolor que ella sentía por el duelo de la pérdida de su hija, que no sé si fue un pleonasmo, y si lo fue pues perdónenme, pero bueno, o sea, obviamente ella estaba pasando por un momento muy duro, y pues se le ocurrió crear a este personaje que también dentro de la obra pues pasa por una pérdida muy fuerte que tiene que ver con su hermano menor. Y bueno, también aquí otra cosa que hay que resaltar mucho es el hecho de que Anne en algún momento declaró que pues no fue alcohólica como tal, creo, pero pues sí fue bastante propensa al alcohol. Y en este sentido pues Louise también trató de sobrevivir la pérdida de su hermano pues ahogándose en alcohol, que fue así como lo encontró Lestat y como pudo acercarse a él y pues aprovecharse de su estado mental pues para beber su sangre y convertirlo en vampiro, porque fue algo bastante espontáneo de parte de los dos. Y pues como muchos fans de las crónicas vampíricas sabrán, así como Louise está basado en ciertos aspectos de Anne Rice, Lestat está basado en algunos aspectos, o a lo mejor en toda la persona de Stan Rice, que fue el esposo de Anne y a quien ella respetaba mucho, admiraba mucho y pues amaba mucho. Y como ya he dicho en otros videos relacionados a las crónicas vampíricas, pues creo que la creación de Lestat fue la proyección más grande de este amor que ella sentía por su esposo, que también fue una inspiración muy grande y un apoyo también bastante grande a la hora de escribir sus novelas, porque él era el primer filtro de ellas. O sea, Anne le pasó Entrevista con el vampiro a él y fue Stan el primero en juzgar esa novela y en darle su visto bueno y en apoyarla. Entonces claro que esta relación que hay entre Lestat y Louise basada en esta relación de Anne con Stan es bastante significativa. Porque de hecho otro detalle gracioso que ella comentó fue que el nombre original de Lestat era Lestan, con la N al final en vez de la T, pero pues al final terminó cambiándolo al Lestat que tenemos hoy, que es un nombre que ya pasó a la eternidad como parte de la comunidad vampírica, o de esta onda sobrenatural relacionada con esta criatura mitológica. Y pues simplemente resaltar que es muy probable que por eso su relación haya sido la que más o mejor sobrevivió a lo largo de todos los libros, porque pues hemos visto otras relaciones igual de fuertes pues que no tuvieron la misma suerte, y me refiero a la de Marius con Armand, aunque en la última novela pues se recuperaron un poquito. Y también pues para empezar también con este rollo de Lestat y Louise, pues decir que cuando Lestat lo conoció fue en un momento de crisis, entonces pues en ese sentido es entendible que su acercamiento hacia Louise fuera tan brusco, porque por decir acababa de perder al amor de su vida humana o a su amante humano, pues ya sabemos que terminó convirtiendo, y que esto tuvo consecuencias bastante graves, que fue Nicolas de L'Enfant,
pues este idiota violinista, ¿no? Sin ofender, pero es que la verdad es uno de los personajes que mejor me caen dentro de las crónicas vampíricas. Que le dio la espalda en uno de los momentos en los que Lestat pues más lo necesitaba. Entonces se puede decir que él estaba de duelo por la pérdida de Nicholas, además de la pérdida de su familia humana que fue masacrada durante la Revolución Francesa. Entonces él, el motivo por el que terminó en Nueva Orleans fue para reencontrarse con su padre, y al mismo tiempo que se reencontró con este hombre con el que también tuvo una relación bastante cruda a lo largo de toda su vida humana, pues se topó con Louis y fue amor a primera vista. A lo mejor sí influenciado por sus sentimientos por Nicholas, pero pues también porque Louis tenía cierto atractivo especial que inmediatamente le llamó la atención. Y de hecho pues Anne siempre ha resaltado que Louis es uno de los personajes más bonitos o más atractivos o más llamativos de todas sus obras. Y de hecho algunas veces llegó a compararlo con Matt Bomer y con otros actores atractivos, y comentó que por decir le habría gustado mucho que alguno de ellos fuera quien lo interpretara en la serie basada en las crónicas vampíricas, pero pues ya vimos que no pasó. El elegido fue otro actor. Pero pues así de hermoso era este hombre que pues logró capturar la atención de Lestat. Y aquí sí tengo que decir que la forma en la que Lestat llegó a él, pues sí, o sea, fue una metidota de pata tremenda, porque él pudo tenerlo absolutamente todo con Louis si hubiera recurrido a otra clase de acercamiento, pero no, o sea, en vez de eso lo hizo todo mal, porque estaba deprimido, estaba ansioso, estaba asustado por todo lo que acababa de vivir con Marius, con Akasha, con Gabriel, con la pérdida de su familia humana. Entonces como que trató de tomar a Louis como una especie de salvavidas o como una especie de pasatiempo, porque no puedo decir que en este momento de la historia pues ya sintiera algo demasiado fuerte por él, pero pues obviamente Louis lo vio a mal, y desde el comienzo su relación se basó en un terrible malentendido pues que tenía que ver con el hecho de que Louis creyó que Lestat era un campesino iletrado aprovechado, que lo único que quería era quedarse con su plantación, con su dinero, pues cuando en realidad Lestat solamente estaba buscando cierta clase de compañía o de intimidad. Pero pues este hombre siempre fue bastante caprichudo, siempre le gustó hacer las cosas a su manera, y pues su manera en este caso pues fue mantener la boca cerrada y no explicarle a Louis absolutamente nada de lo que él quería saber acerca de su nueva especie, y pues al final esto fue lo que terminó metiéndoles el pie. Y en este momento de la historia pues obviamente Lestat también tomó demasiadas decisiones que hicieron que Louis pues dejara de confiar en él, y fue también en este momento que vino la creación de Claudia, la niña vampiro, que pues, o sea, en ella recae todo el peso del primer libro de las crónicas vampíricas, de Entrevista con el vampiro, porque pues sin Claudia no habría trama, o sea, porque ella fue el meollo o el nudo especial entre Lestat y Louis, que pues teniéndola a ella empezaron a conformar una especie de familia pues bastante interesante y homoparental, por supuesto. Pero sí, o sea, muchas veces Anne hizo alusión pues precisamente a que Louis estaba basado en ella, Lestat pues en su esposo, y creo que nunca llegó a mencionar que Claudia fuera una versión de Michelle como tal, pero pues sí se puede interpretar, ¿no? Así desde el punto de vista de los lectores o de los fans. Y si mal no recuerdo, en algunos momentos del libro pues también Louis se refiere a sí mismo como una especie de madre para Claudia, o sea, ni siquiera fue un padre, sino como una figura materna. Pero igual son comentarios que parpadeas y te los pierdes, entonces pues tampoco hay que darles tanto sentido de profundidad por ahí. Y bueno, que este libro sí fue bastante duro, fue bastante pesado, porque creo que al final tanto Lestat como Louis querían recuperar esta noción de familia, de parentesco con alguien, porque pues como les digo, Lestat acababa de perderlo todo, acababa de perder a su familia humana, acababa de perder a Gabriel, que fue su primera neófita, además de su madre humana, perdió a Nicholas, se quedó solo vagando por el mundo.
Y pues Luis traía este trauma de la muerte de su hermano y él creía que fue su culpa. Entonces pues obviamente los dos tenían un trauma bastante grande relacionado a la familia. Y en este sentido pues uno también significaba bastante para el otro, porque Luis tenía muchas ganas de hacerse daño, de lastimarse o incluso de acabar con su vida. Entonces cuando Lestat apareció, pues Luis vio, entonces él lo vio como la oportunidad que tanto estaba esperando. Pero pues obviamente Lestat fue una variable demasiado grande, con muchísimas aristas que pues de repente se le salió de las manos. Y yo creo Luis para Lestat también representó un cambio demasiado grande, o una cosa con la que nunca supo cómo lidiar a ciencia cierta, porque pues si lo estaba comparando con Nicholas siempre fue un mentiroso. O sea, en todo lo referente a su relación o a su amorío, Nicholas nunca le mostró su verdadera cara hasta después de que Lestat lo convirtió en vampiro. Entonces yo creo él también estaba esperando una cosa completamente diferente de Luis, cuando Luis pues tenía una sola que ofrecerle y no era la que Lestat esperaba ver. Y pues desgraciadamente en este sentido, o en este punto de la historia, pues Claudia también salió bailando por ahí, ¿no? Que fue quien más platos rotos terminó pagando por culpa de las decisiones de Lestat o incluso de Luis. Pero la verdad es que ella no me agrada para nada, entonces pues no me importa lo que le pasó. Pero bueno, o sea, continuando, que por supuesto hubo este sentido de traición de cuando ya se da la confrontación entre los tres personajes, y pues Luis tiene que decidir entre Lestat y Claudia, y pues como buena madre termina eligiendo a su hija. Entonces pues aquí es Lestat quien es relegado, quien es abandonado y dejado de lado, que la verdad es una escena triste pero también bastante graciosa y fuerte dentro de la obra, porque pues obviamente Lestat lo que quería era conservarlos a los dos, y al final sus creaciones terminaron apuñalándolo por la espalda. Que en los siguientes libros fue bastante bueno que lograra superarlo, porque su amor por Luis puede que en este libro no se note tanto, pero en los siguientes, en Lestat el vampiro y en La reina de los condenados, pues ya se ve que tiene una profundidad demasiado grande, y fue esa profundidad la que Luis en entrevista con el vampiro nunca fue capaz de ver, tal vez precisamente porque Lestat nunca se permitió mostrárselo, a lo mejor porque se estaba protegiendo de una situación parecida a la que vivió con Nicholas. Pero es que con Lestat es difícil decir que hubo una causa específica, porque muchas veces ni él mismo sabe por qué hace las cosas. Entonces pues como lector pues nosotros solamente podemos especular por qué pasaron así las cosas, y pues desgraciadamente Anne se llevó todas las respuestas a la tumba. Entonces pues solamente nos queda a nosotros tratar de adivinar. Pero bueno, las escenas finales de entrevista con el vampiro claro que funcionan como un cierre para su relación en este libro, pero después Lestat nos revela que Luis mintió, o que estaba bastante confundido a la hora de contarle su historia a Daniel Molloy, o simplemente hubo un cambio de trama por ahí como para darle cierto chispazo a la publicación ficticia dentro de las crónicas vampíricas. Entonces este último encuentro que hay entre los dos, donde pues Lestat luce castigado y está ahí arrumbado en su casa de Nueva Orleans, pues nunca pasó como Luis insinuó que ocurrió. Y su historia en sí continúa pues al final de Lestat el vampiro, pues cuando se reencuentran y Luis admite que quiere estar con Lestat otra vez, porque pues a fin de cuentas su lazo es bastante profundo, bastante grande y pues difícil de romper. Entonces pues Luis ya le perdonó a Lestat lo que pasó con Claudia, Lestat ya se medio perdonó y ahorita toca volver a aliarse, porque pues los dos admiten que no pueden estar sin el otro. Pero es que también con los vampiros de Anne hay una situación bastante curiosa, donde no sabes qué tan íntima es la relación entre los personajes. Entonces, por decir, claro que hubo una relación erótica entre los dos.
O sea, no era un amor platónico como tal, sino que sí hubo cierto contacto físico entre ambos. Pero esto no nos lo mencionan en el libro como tal, sino que es algo que se viene a confirmar muchísimo después, por decir, en El ladrón de cuerpos, donde hay un arrumaco por ahí, pero pues es nada más un beso, y cuando Lestat no tiene su cuerpo, sino que está en el de un mortal. Y después al final de El príncipe Lestat, pues donde se insinúa que a veces escapaban juntos y pasaban ratos a solas en lugares bastante recónditos, pues donde podían estar tranquilos y sin que nadie los molestara. Y pues ahí también se nos insinúa, o Lestat nos dice, que pues Louis tendía a aferrarse con mucha fuerza a él y a suplicarle que nunca lo dejara. Y también en El príncipe Lestat, en los flashbacks de Antoine, el músico, pues no sé, al que Lestat terminó transformando en vampiro, pues precisamente cuando fue esta crisis con Claudia, pues Lestat sí tenía contacto físico con él, si es que ustedes me entienden. O sea, sí se daban sus arrumacos por ahí, pues, pero supuestamente yo tengo entendido que pues un vampiro ya no puede participar en esa clase de actividades, pues simplemente porque el cuerpo ya no le responde. Y pues precisamente en El príncipe Lestat es otra cosa que se vuelve a insinuar o a confirmar pues con Víctor, ¿no? Y con la situación en la que Víctor fue concebido. Que no les quiero dar demasiados spoilers de quién es, pero pues ya quien ya lo sepa pues sabrá de qué escena estoy hablando. Entonces en su mayoría lo que vemos entre ellos pues son roces o son besos, entonces pues te puede llegar a quedar la duda como de qué clase de relación había entre los dos, porque Lestat muchas veces se refería a él como su amante, pero es una palabra que también usaba para Gabriel, para Claudia, para muchas de sus creaciones. Entonces tú dices, pero amante ¿en qué sentido? O sea, simplemente por el hecho de haber compartido la sangre, o en verdad hubo alguna clase de intimidad entre ellos, o sea, ya saben de qué clase estoy hablando, o así. Pero bueno, o sea, con Louis sí se nos confirma que hubo esa clase de contacto, al menos en un par de ocasiones. Entonces sí, claro que eran una pareja formalizada como tal, pero pues también hay que recordar que en las obras de Anne Rice pues la exclusividad significa poco, y es algo que confirma en el último libro, en La comunidad de la sangre, pues donde dice que un vampiro no puede sobrevivir milenios con un único amor. Por eso vemos a tantos personajes saltando de un lado a otro, por decir Marius de repente con Bianca, con Pandora, con Armand, con Daniel y así. Pues porque es una característica que le gustaba mucho manejar a Anne. Pero a diferencia de, por decir, Marius y Armand o esos personajes, pues Louis y Lestat siempre terminan volviendo a estar juntos. Y de hecho llegan a tener un nivel de compenetración bastante grande, bastante cómplice entre los dos. Y pues eso se demuestra en precisamente El ladrón de cuerpos, o incluso en Merrick, que es un libro del que no puedo hablar mucho porque ya lo compré. Ya lo compré, pero todavía no lo leo, entonces pues habrá que ver. Pero pues he escuchado muchos rumorcillos por ahí acerca de lo que pasa y de lo que se puede ver ahí. Y pues también otra escena bastante significativa entre los dos, creo yo, se da a partir de El príncipe Lestat, pues al final cuando Louis admite que su deseo más profundo es estar con su creador, entonces pues decide viajar a la corte de Lestat para estar con él. Y también cuando lo vemos llorar por él en Los reinos de la Atlántida, cuando cree que Lestat fue asesinado por los replimoides. Y pues en La comunidad de la sangre también cuando pues Louis es atacado por Roshamandes, y justito antes de ese momento pues tienen un instante juntos donde Louis le dice que lo ama, y que confía en él y que sabe que Lestat va a salir adelante. Y no sé, o sea, es que son detallitos, son escenas bastante chiquitas donde podemos ver el gran nivel de complicidad que había entre los dos.
Y es que en las relaciones hay un momento en el que todo es pasional, todo es físico, todo es bastante intenso. Entonces cuando ese periodo se enfría y cuando ese fuego empieza a apagarse, pues es cuando las relaciones tienden a fracturarse. Pero pues si sobrevives ese bache, por decirlo de algún modo, y decides construir encima de las cenizas, pues puedes llegar a tener una relación como la que ellos dos tenían, donde pues simplemente ya pueden considerarse almas gemelas que siempre van a estar juntas, pues porque se necesitan entre ellos. Y eso lo vemos al final precisamente de la comunidad de la sangre, donde Lestat es el príncipe o el líder de toda la comunidad de vampiros y decide que va a tener a Louise a su lado, pues como su pareja o como su reina, por decirlo de algún modo, porque incluso le concede su sitio a su lado en el trono. Aunque esto no significa que Louise vaya a gobernar con él, ni que Lestat vaya a dejar de andar de picaflor por un lado y por el otro. Pero creo que la autora en verdad ejemplificó muy bien lo que es tener una relación de pareja duradera, y si la basó en la que ella tenía con su esposo, creo que fue una cosa bastante linda, porque sí, o sea, se nota que el amor entre ellos dos es muy 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 hondo y bastante sincero y bastante fuerte, que es algo que no hemos visto entre otros personajes, ni siquiera entre Marius y Armand, porque pues sabemos que Marius, cuando vio a Armand en necesidad o en riesgo, pues decidió dejarlo botado, pues porque le dio coraje ver las decisiones que Armand terminó tomando o permitiendo que otros tomaran por él. Y pues no sé, otras relaciones importantes dentro de las crónicas vampíricas a lo mejor son precisamente Marius y Pandora, pero pues sabemos que ellos también tienen una relación bastante conflictiva de la que les costaba trabajo salir en ocasiones. Y entonces sí, aquí por supuesto hay momentos en los que Lestat y Louise tienen conflicto, pero lo importante es que siempre terminan saliendo adelante porque saben lo que vale su relación y lo que implica para los dos. Entonces, por decir, se mueven por Nueva Orleans como novios, o sea, como con pequeñas citas por ahí, yendo a los cafés a leer el periódico, cosas así, o simplemente a platicar o a pasear por ahí para recordar los tiempos en los que tuvieron a Claudia. Y creo que esto también dice demasiado de los dos. Porque sí, o sea, al final de cuentas ellos construyeron su existencia en cimientos similares o en los mismos cimientos. Entonces a estas alturas pues el uno no se puede separar del otro, y sí, pues tienen toda una eternidad por delante. Entonces en cualquier situación que les caiga encima, pues ellos van a manejarse a la par, van a moverse a la par, porque Lestat no puede funcionar sin Louise y Louise no puede funcionar sin Lestat. Y creo que esto queda bastante claro pues cuando Louise cree que Lestat murió a manos de Capetria y pues está hecho un mar de llanto en brazos de Rose y Victor, que están cuidando de él. Y pues también cuando Lestat cree que Roshamandes acabó con Louise y pues simplemente entra como en shock, o sea, porque a partir de la supuesta muerte de Louise él ya no puede funcionar, él ya no reacciona igual que cuando creyó que Gabriel pues había muerto cuando se llevaron a Marius. O sea, es a raíz de la muerte de Louise, supuesta muerte de Louise, que él se queda en blanco. O sea, él ya no llora, ya no sufre, ya no nada, porque pues le acaban de quitar a la persona a la que lleva agarrada de la mano pues prácticamente desde que fue creado como vampiro. Que tomando en cuenta de nuevo que fue una relación basada en la de Anne con Stonerise, pues sí, claro que puedo entender que esa clase de vacío fuera la que la autora quisiera proyectar a raíz de la muerte de su esposo, que yo creo fue una situación bastante cruda para ella y bastante dolorosa. Y sí, por supuesto, cuando estás pasando por un duelo, muchas veces esperas reaccionar gritando, llorando, sufriendo, pero no, o sea, habemos personas a las que nos pasa lo contrario, que simplemente nos quedamos en blanco. Entonces ver a Lestat de esa manera fue bastante significativo para mí, que pude entender bastante bien el sentimiento que estaba proyectando en ese arco de la obra.
pero pues obviamente con el fallecimiento de la autora pues solamente nos quedamos con las 13 entregas de las crónicas vampíricas y pues a lo largo de estos libros pues eso es todo lo que vamos a obtener de ellos. Y pues al menos al final sabemos que se quedaron juntos, que resistieron, que se apoyan todavía entre ellos y pues obviamente lograron superar todas las adversidades. Y a estas alturas se han dicho todo lo que se han tenido que decir, han pasado por todo lo que han tenido que pasar, han superado todos los baches y pues siguen queriendo estar juntos, que creo que también es bastante significativo que de todas las parejas de las crónicas vampíricas pues son los únicos que han querido seguir adelante lado a lado, porque pues sabemos que las otras han tenido sus ratos en los que necesitan dejar de verse para empezar a extrañarse y volver a tolerarse, y con ellos pasa lo contrario, que de hecho se extrañan en todo momento y Lestat incluso llega a mostrar una desesperación bastante fuerte ante la idea de que Luis puede estarlo superando. Pero al final se revela que Luis hace mucho tomó la decisión de que siempre va a estar a su lado. Entonces creo que esta abnegación de su parte también es la que Anne sentía por Stan. Porque podemos ver, por decir, en la Reina de los Condenados, ella utiliza mucho las poesías o los poemas de su marido para abrir los capítulos. Entonces pues significa que no lo está dejando ir, que siempre quiere tenerlo presente y a su lado y como parte de lo que ella era y de lo que hacía. Entonces pues también creo que eso es lo que pasa con Luis y con Lestat. Y pues por supuesto hay muchísimo más que decir acerca de ellos dos, pero el video ya se está haciendo bastante largo, entonces yo creo lo dejamos hasta aquí. Y si les ha gustado este analizando personajes, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.